Bienvenidos todos a este tiempo de reflexión, de bendición. Damos gracias a Dios por la oportunidad maravillosa y preciosa que nos da una vez más de reencontrarnos a través de este medio y en este lugar. Vamos a tratar un tema maravilloso y poderoso a la luz de las Sagradas Escrituras que nos compete a cada uno de nosotros. Todos sabemos que ha terminado prácticamente una Semana Santa, supuestamente. Hoy es domingo de resurrección, según algunas creencias. Y es verdad que hace más de 2000 años que Jesucristo resucitó. Eso no lo podemos evadir y es una gran realidad. Y más nosotros como creyentes damos testimonio y fe de que Cristo resucitó para la gloria y la honra de Dios. Pero triste y lamentablemente para algunos fue una semana de remordimiento, más no de arrepentimiento, una semana religiosa, más no una semana de religión. Esto suena un poco duro y tal vez algo ofensivo, pero lamentablemente algunos se incomoden, pero es la verdad. Lo que Dios quiere es un nuevo comienzo, una nueva vida en nosotros. Recuerde que Cristo nació de una mujer humilde, sencilla, una mujer de Dios, y creció para la gloria y la honra de su bendito nombre, y luego desarrolló un ministerio por 3 años larguitos. Vivió aquí en la tierra y nos demostró que se puede vivir como ser humano agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Luego dio su vida por nosotros, por cada uno de los pecadores, y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Cristo no está crucificado. Cristo resucitó. Cristo lo bajaron de la cruz, lo sepultaron, pero no se quedó en el sepulcro. Cristo resucitó, aunque no es el tema, pero hace parte de la introducción, porque el tema que vamos a tratar es un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, una nueva vida para la gloria y la honra de Dios. Y debemos de entender que para tener un nuevo comienzo o una nueva vida, debemos de tomar una sabia decisión, espiritualmente y físicamente. Físicamente, para tomar una nueva vida, pues debemos de estar por supuestamente vivos. Por ejemplo, una persona sale de una dificultad en la salud y tiene una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva vida para la gloria y la honra de Dios prácticamente. Aunque es la misma vida, pero lo daban por muerto, por así decirlo, pero Dios en su misericordia y muchas veces usa la ciencia y le da la oportunidad a la persona de que siga con vida para que se acerque a Él. Por eso es importante que nosotros nos analicemos y prestemos atención. ¿Estamos vivos o estamos muertos para el Señor? ¿Qué cree usted? ¿Cómo debemos de estar como creyentes? ¿Vivos para el Señor o muertos? Hay que analizar tanto la respuesta como la pregunta para la gloria y la honra de Dios. La definición entre vivo y muerto en el estado funcional de un organismo. Vivo se refiere a un ser que tiene funciones vitales como respirar, crecer, reproducirse y reaccionar a estímulos. Muerto indica que estas funciones vitales han cesado y el organismo ha dejado de existir. Recuerde que vemos un caso muy importante en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras, que es el caso de Lázaro. Y no solamente el de Lázaro, y no solamente el del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos también una mujer que no tenía hijo y el profeta de parte de Dios le habló de que para este tiempo tendría un bebé, y finalmente fue así, pero lamentablemente luego, al transcurrir del tiempo, aquel joven perdió la vida, pero Dios usó al siervo, al profeta, para darle nuevamente vida. Recordemos que Dios es el dador de la vida. Y nosotros como seres humanos, nosotros como sociedad, sea cualquier entidad gubernamental o científica, no tiene la potestad, escúcheme bien, no tiene la potestad de quitarle la vida al ser humano, de determinar hasta cuándo vive, que ni está autorizado ningún hijo de parte de Dios para decirle al médico: autorizo
a que desconecte a mi padre o a mi madre. Eso solo le compete a Dios. Y hay de aquel familiar o de aquel profesional de la medicina, entre comillas, que se haya atrevido a suspender la vida de una persona. El único que puede tomar esa determinación es Dios, que es el dador de la vida. Y es Él el que ha determinado cuántos años puede vivir la persona y en qué condición debe estar algunas veces para que realmente se arrepienta de todo corazón, le entregue su vida a Cristo y pueda ser salvo. Mire lo hermoso e entendible que es el amor de Dios. Lo hermoso porque aún la persona puede estar en su lecho de agonía y Dios está esperando es que ella reaccione y reconozca que ha pecado, que ha hecho lo malo delante de Dios y se arrepienta de su pecado, pida perdón al Dios del cielo, reconozca a Cristo como su Señor y Salvador para que su nombre quede escrito en el libro de la vida y así pueda ir a una eternidad con Dios. Pero eso es lo maravilloso del amor de Dios. Lo entendible es que algunos dicen, pero ¿cómo? Si está sufriendo. Es que Dios no está mirando lo conectado que esté la persona o la condición física. A Dios le interesa es el alma, aquello que usted y yo no vemos, pero que es lo que transmite nuestro ser, las emociones, sentimientos y todo eso. Por eso es importante que nosotros hagamos una diferencia entre estar vivos y estar muertos. Pero vamos a hablar ahora de esa parte espiritual, que es la que nosotros debemos determinar como un nuevo comienzo de vida para la gloria y la honra de Dios. Y quiero invitarle para que me acompañe a 2 Corintios, el capítulo 5, el verso 17. Y vamos a estar mirando lo que la palabra del Señor nos enseña. Allí es un verso que por lo general nos lo aprendemos de memoria cuando llegamos a la vida cristiana. Y es un versículo de gran bendición, de gran poder, siempre y cuando nosotros lo pongamos en práctica y lo vivamos. Recuerden que el secreto de la palabra de Dios no está en tener una Biblia grande. Gloria a Dios por los que la tienen, qué bendición. No está en tenerla un atril. Gloria a Dios por el atril y por tener la Biblia allí. Pero el secreto de la Biblia, de la palabra de Dios en nuestra vida, el poder de la misma en nuestra vida es cuando usted y yo no solamente la leemos, la escuchamos, sino ante todo cuando la practicamos. Si no la practicamos, no hay nada. Si no la obedecemos, no hay bendición, no hay resultado. Si no la vivimos, no hay resultados. Por eso es importante que entendamos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Si usted y yo no leemos las Sagradas Escrituras, no vamos a conocer al dador de la vida. Si usted y yo no leemos las Sagradas Escrituras, no vamos a entender el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. No vamos a perder las promesas de bendiciones económicas, sentimentales, de la salud, de la familia, porque hay cantidad de promesas en esos 66 libros reunidos, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo. Hay una cantidad, no de historias, sino de hechos reales, porque la Biblia es viva. Yo no comparto, jamás he compartido que algunos dicen, voy a leerle una historia de la Biblia, voy a contarle una historia como si fuera un cuento de hadas. No, el Señor reprenda al diablo. El que inspiró la Biblia, la palabra de Dios, es el Dios mismo bajo la unción del Espíritu Santo y le transmitió el mensaje a hombres que de diferentes culturas, de diferentes lugares, para que escribieran lo que Él había determinado, no lo que ellos quisieron. Por eso hay unos libros que no entraron en el canon eclesiástico, que se llaman los libros apócrifos, porque fueron libros que no clasificaron, porque no fueron libros inspirados por Dios, de experiencias de hombres muy bonitos para adquirir un conocimiento, para ilustrarnos, pero no tienen la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces yo quiero que me acompañe a leer en la traducción Reina Valera 1960
este texto que es muy conocido. Dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces miren lo que dice. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es estar en Cristo? Permanecer, vivir para Cristo. ¿Sí? Dice, nueva criatura es punto y coma. Hay una gran diferencia entre la vida que llevábamos antes, cuando no estábamos en Cristo, cuando no vivíamos para el Señor, cuando no habíamos pedido perdón reconociendo nuestro pecado, cuando no habíamos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y nuestro nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Entonces vivíamos una vida como desordenada, perdida, en el pecado, en la desobediencia, en la mentira, en el engaño, en todo lo que el ser humano ha vivido, vive y vivirá sin Cristo en su vida. Entonces dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Recuerde que cuando el ser humano llega aquí a la tierra, llega con esa naturaleza pecaminosa, con el pecado de Adán. Pero es necesario nacer de nuevo. Por eso Nicodemo le dijo al Señor Jesús, ¿cómo puede un hombre viejo volver de nuevo al vientre de su madre? Y Jesús tiene que decirle a Nicodemo, siendo tú maestro y no sabes, os es necesario nacer de nuevo. Cuando Jesús le estaba hablando a este varón de nacer de nuevo, no le estaba hablando de la parte física, sino que le estaba hablando de la parte espiritual. Y todos nosotros como seres humanos nacimos una vez, salimos del vientre de nuestra madre como nació el Señor Jesús. Pero tenemos que en nuestra trayectoria de años o de vida que Dios nos da aquí en la tierra, tenemos que nacer de nuevo, tomar la determinación de entregarle nuestra vida a Cristo Jesús. Para que haya un nacimiento de nuevo, para que no sea esa misma criatura pecaminosa, para que no sea esa misma persona rebelde, desobediente, perversa, mentirosa, consultadores de brujos, en fin, de todo lo relacionado con la carne y el pecado, sino que sea una nueva criatura. Por eso 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. Escuche, las cosas viejas pasaron. Hay una gran ventaja y diferencia cuando una persona le entrega la vida a Cristo. Cuando una persona, por ejemplo, le entrega un artículo a un restaurador, pongamos una sala, bien sea comedor, alcoba o en fin, se lo lleva para que se lo restaure, se lo entrega, y el restaurador sabe qué es lo que tiene que hacer, si tiene que ajustar partes de esas piezas, si tiene que masillar, si tiene que lijar, si tiene que pintar o embarnizar, él es el que sabe. Cuando usted y yo le entregamos nuestra vida al dador de la vida, él va a hacer unas reparaciones en su vida y en la mía, de cosas de la vieja naturaleza o del viejo hombre. Por eso dice aquí, las cosas viejas pasaron. Entonces, cuando aquella persona va a reclamar ese juego de alcoba o de sala o comedor, ve que dice, wow, se asombra, porque dice, pero no está como lo traje, porque venía pelado, venía desajustado, venía roto, pero está como nuevo. Pues el Señor nos deja más que como nuevos, una nueva vida, que es lo que el Señor anhela y espera de usted y de mí. Dice, he aquí todas son hechas nuevas, no refaccionadas, no reparadas como aquel hombre de carpintería, sino nuevas. Dios nos da un corazón nuevo.
nos da una nueva vida. Y es donde usted y yo hemos de determinar vivir para el Señor. Y es importante que nosotros comprendamos y entendamos que necesitamos vivir para el Señor. Que no podemos seguir en la misma. Le decía con todo respeto a la introducción del tema, del comienzo de reflexión de bendición, que terminó esta semana. Hoy están celebrando Domingo de Resurrección, pero la gente en su religión sigue igual. A partir de mañana no solamente hay que laborar porque todos tenemos que hacerlo, sino que van a seguir por la misma. Infidelidades, borracheras, orgías, consulta de brujos, religiosidad, idolatría, mentira, todo va, lamentable y tristemente, va a seguir igual para la persona que no acepta a Cristo. Pero también muchos comenzaron una nueva vida porque asistieron a una congregación donde pudieron entender y comprender que eran personas pecadoras, que Cristo había muerto por ellos, había dado su vida por ellos, se arrepintieron, pidieron perdón, recibieron a Cristo como su Señor y Salvador y han comenzado una nueva vida. Y eso es lo que Dios anhela, que empecemos una nueva vida para tener una relación con Él y vivir para Él. Por eso el apóstol Pablo nos da una enseñanza maravillosa. Y yo quiero que me acompañe allí para la gloria y la honra de Dios a Gálatas, el capítulo 2, el versículo 20. Para que miremos lo que dice la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Y cómo es que debemos de vivir esa nueva vida, ese nuevo comienzo de vida que Dios nos da. ¿Cómo debemos de comportarnos? Mire lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire lo que hizo el Señor Jesucristo. Por eso tengo que decirle con todo respeto que aún parte de la iglesia ha caído en el terror de la tal llamada supuesta Semana Santa. Porque desafortunadamente en muchos lugares hacen el sermón de las 7 palabras y narran historias para ellos y cuentan, pero no llaman a la gente al arrepentimiento. No le muestran verdaderamente que lo que pasó hace 2000 años no es para estarlo celebrando anualmente, sino es para vivir para el Señor. Es que nosotros tenemos la gran responsabilidad como predicadores, como siervos de Dios, como hombres y mujeres creyentes, de compartir las buenas nuevas de salvación. Mire lo que dice el apóstol Pablo, y es importante que nosotros lo entendamos. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué hace una persona crucificada? Recuerda que cuando crucificaron al Señor Jesús, habían allí 2 malhechores, 2 ladrones, uno a cada lado. Y recuerde que a Jesús también estaba crucificado y le dijeron, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero, ¿usted cree que el Señor no podía hacerlo? ¿No podían pedir una legión de ángeles? Él podía haberlo hecho. Pero no se bajó por amor a usted y por amor a mí. Y porque literalmente cuando una persona está crucificada, no tiene la autonomía. No tiene cómo defenderse porque está crucificado. Y no se puede ni siquiera, si se le para una mosca, ni siquiera puede espantársela. No puede, si lo ofenden, ni siquiera contestar porque el dolor de los clavos es tan fuerte que no los deja contestar. Sin embargo, el ser humano es tan atrevido que miramos que uno de los 2 ladrones injuriaba al Señor Jesús. Pero hubo uno que en medio de su dolor lo llevaba a provocar al Señor Jesús. Pero hubo uno que en medio del dolor tuvo una actitud maravillosa, que fue que a pesar de estar crucificado, digo, no tienes temor tú, que estamos con Él. Él no ha hecho nada. Nosotros merecemos estar aquí, pero Él no. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Reconoció que en la condición en la que Él estaba era a causa de sus hechos, de su pecado, de su maldad. Pero le pidió al Señor que en su infinita misericordia se acordara
de él. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, dile a tu familia que te pague unos servicios religiosos para que yo te saque el purgatorio y te lleve al paraíso. No, le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero viniendo a la parte espiritual, cuando una persona está crucificada, como el apóstol Pablo a los Gálatas le escribe y le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando una persona tiene una nueva vida, determina si aún está vivo físicamente, por supuesto, pero si espiritualmente debemos de morir. No espiritualmente en el sentido de que no estemos avivados, sino para el pecado, muertos más bien al pecado. Muertos, porque una persona crucificada, que ha sido crucificado, estoy hablando no en términos literales, físicos, sino en términos espirituales, que ha crucificado sus deseos, sus pasiones. No va a correr crucificado, no va a correr a una discoteca, no va a correr a embriagarse, no va a correr a adulterar, no va a correr a consultar a los brujos ni a los ídolos, a rendirles cultos, no va a correr a hacer lo malo. Una persona crucificada. Es más, una persona crucificada le pueden dar un golpe en la mejilla y no se va a defender. Pero miren, ¿qué tanto nos falta a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo? A Jesús, ¿qué no hicieron con él? Lo abofetearon, lo escupieron, lo trataron de Belzebú y él callaba. Hablaba cuando debía de hablar. Pero como dijo alguien por ahí, a palabras necias, oídos sordos. Pero ¿cuántas veces se dice algo de alguno de nosotros y de una vez, como mínimo, queremos defendernos? O reaccionamos, o la reacción que se tiene no es la mejor. Cuando la Biblia dice que si te pegan en una mejilla, presta la otra. Y no solamente se puede interpretar de que sea literal o físicamente, sino también en un desprecio, un desplante. Pero muchas veces el ser humano se siente herido porque no lo saludó el pastor, el líder o por cualquier cosa tan insignificante. Una persona que ha sido crucificada no le presta atención a eso. Una persona que ha crucificado su carne con sus pasiones, sus deseos, sus deleites, su orgullo, su rencor, resentimiento, amargura, no le presta atención a eso. ¿Usted cree que Jesús en la cruz del Calvario se puso a darle lugar a todo lo que él hizo o le sacó en cara al pueblo? Digo, mire cuántos milagros hice. A usted yo la sané, a usted le liberté, a su hijo, a su hija lo hubiera podido hacer, pero no lo hizo. Uno por amor. Porque una persona cuando ha crucificado no engaña, no miente, no es jactancioso. Por eso nos habla del amor. Una persona que tiene una nueva vida en Cristo está llena del amor de Dios. Y recordemos las características del amor. En 1 Corintios capítulo 13 nos habla que el amor es ¿qué? Sufrido. No es jactancioso. El amor no busca lo suyo, no se envanece, no se jacta. ¡Qué amor tan maravilloso nos demostró Dios en la cruz del Calvario a través del sacrificio de Cristo Jesús! ¿Cómo nos falta a nosotros crucificar esta carne? Porque muchas veces hay gente, hay un miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que tienen deseo de venganza con otros, que no han perdonado de todo corazón, que hay resentimiento, que hay amargura, que hay maquinaciones para sacarse la espinita. Y así no es, ni debe de ser. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Nosotros no deberíamos, ahora no me malinterprete, vivir como vivíamos antes más bien. Pero hay veces que el hombre viejo trata de levantarse. Por eso es allí donde nosotros volvamos a 2 Corintios 5 y 17. De modo que si alguno está, por eso debemos de permanecer. Y para permanecer debemos de mantenernos en oración, en la lectura, en congregarnos, en conectarnos, en vivir para el Señor. Porque no se puede como algunos pretenden vivir una nueva vida y ser cada 8 o esporádicamente
o para una temporada como la que terminó de pasar prácticamente o está a punto de culminar para algunos. Una supuesta semana que no es una semana, son 2 días y pare de contar y el comercio sigue igual y la gente sigue igual con su proceder, su comportamiento, aún durante los mismos supuestamente 2 días santos de la tal mal llamada Semana Santa. Mire hasta dónde la gente, por no crucificar realmente sus pasiones, su ignorancia, hace cosas en contra de lo establecido por Dios. Entonces dice, de modo que si alguno está, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y aquí es donde debemos de hacer un paréntesis y un análisis. ¿Vive Cristo en usted? ¿Vive Cristo en mí? ¿Vive Cristo en nosotros? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuál es nuestra manera de mirar, de escuchar, de hablar? ¿Cuál es nuestra manera de comportarnos cuando alguien nos ha engañado, nos ha traicionado o nos ha robado y luego viene a pedirnos un favor? O viene a pedirnos perdón. ¿De qué manera se le recibe? ¿Cuál es la actitud? O de pronto el vecino, la vecina o el compañero de trabajo, de estudio, que no cae muy bien por su forma de ser y necesita algo de nosotros. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el comportamiento nuestro? ¿Cuál es realmente nuestra forma de expresarnos o de ser? ¿Qué hay en nuestro corazón? Porque es importante que nosotros analicemos y determinemos. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Recuerde que la Biblia nos habla y nos dice que del espíritu que vuelve, espíritu inmundo que vuelve. Y dice que sale, porque cuando sale el espíritu inmundo de la persona que está viva en sus deleites, en su pecado, cuando el ser humano no tiene a Cristo, se lo voy a decir directo y aunque suene incómodo, molesto para algunos, tiene al diablo. Eso no tiene vuelta de hoja, porque hay 2 reinos, el de las tinieblas y el de la luz. El de las tinieblas es gobernado por Satanás y el de la luz es gobernado por Cristo. Y este mundo lo gobierna el mismo diablo, que Dios tiene el control, por supuesto, pero hay que mirar a la luz de la palabra del Señor. Entonces, cuando la persona viene a Cristo, el espíritu inmundo que lo doblegaba a embriagarse, a vivir en la carne, a vivir en el pecado, a adulterar, a fornicar, a todo lo malo y perverso que hace el ser humano, lamentablemente, sin Cristo, aunque diga con sus labios que cree en Dios, pero por supuesto que con sus hechos lamentablemente lo niega. O aunque tal vez tenga una manera de vivir buena, porque la Biblia nos enseña que hay personas injustas que hacen obras de justos y hay justos que hacen obras de injustas. Pero mientras su nombre no esté registrado en el libro de la vida, no pueden nacer de nuevo. Entonces, lo importante es que nosotros podamos entender lo que la palabra dice, que el espíritu inmundo sale de esa persona cuando Cristo viene a vivir en aquel que reconoció delante de Dios que es un pecador, pidió perdón a Dios, se arrepintió de su pecado, ¿sí? Y empieza a vivir para Dios, porque su nombre queda escrito en el libro de la vida y empieza una nueva vida en el Señor. Pero dice la Biblia que el espíritu inmundo anda por lugares secos, buscando ¿qué? Reposo, y no lo halla. Y miren lo atrevido que es el diablo y sus demonios. Dice, y volveré a mi casa, ¿de dónde salí? Y dice que vuelve y la encuentra ¿cómo? Adornada, vacía, porque no está la presencia de Dios, porque la gente no se preocupa por orar, por leer la Biblia, por llenar, por crucificar esta carne. Entonces es importante que no permitamos que el enemigo vuelva, que el viejo hombre vuelva a levantarse. Pero para eso tenemos que crucificar y ser conscientes que no podemos darle lugar al desorden, a las pasiones desordenadas, al pecado, a la ira, a tantas cosas con las cuales combate el ser humano en general.
Eso no se salva absolutamente nadie. No nos engañemos, no nos mintamos, porque es la gran verdad. Mientras estemos en esta tierra vamos a tener que combatir, porque por eso nos dice la Biblia que de las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí dice, mas Cristo vive en mí. O sea, si Cristo vive en usted y en mí, nosotros somos personas llenas de gozo, nosotros somos personas amables, nosotros somos personas que amamos, perdonamos, que servimos, y un sinnúmero de beneficios, no solamente para nosotros, nuestra familia, sino los que nos rodean y la sociedad en general. Por eso, si el gobierno pudiera entender y comprender esto, apoyaría, al menos con un poco más de libertad de culto, a la iglesia del Señor. Pero ¿qué es lo que hace en su ignorancia y en su posición pecaminosa? Perseguirla. Pero ¿cuánto dinero se ahorraría? Y se ha ahorrado y se ahorraría el mismo gobierno. Porque no tiene que pagar psicólogos, no tiene que llevar a tratamiento, no tiene que hacer fundaciones, sino que Cristo liberta al drogadicto, al alcohólico, al homosexual, a la lesbiana, al brujo, al hechicero, al idólatra, al que sea. Para Dios no hay nada, absolutamente nada imposible. Por eso necesitamos que en las esferas gubernamentales hayan hombres y mujeres creyentes, no pastores. Ojo con eso, no pastores. Porque el pastor ha sido llamado a pastorear y es el alto privilegio que Dios le da a un miembro. Pero un miembro del cuerpo de Cristo, un miembro de la iglesia, sí puede llegar a ocupar una curul gubernamental, un cargo gubernamental. Pero el pastor debe ocupar su posición, que es pastorear. A eso ha sido llamado el pastor, a pastorear. No a politiquear ni a meterse en esos asuntos. Sí hay hermanos que han estudiado derecho, que son economistas, que son contadores, que tienen cargos profesionales y aspiraciones a desempeñar un cargo en el gobierno como servidor público. Lo puede hacer. Pero un pastor no debe meterse en ese rol, porque no ese es el llamado de Dios. ¿Y cómo me dice usted que algunos han gobernado como pastores? En la voluntad permisiva, pero no en la perfecta voluntad de Dios. No en la perfecta voluntad de Dios. Entonces, por eso dice la palabra del Señor: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora en esta carne, en este cuerpo, que antes se prestaba al pecado, como dice el apóstol Pablo, estos miembros que antes le servían al pecado, ahora son santificados y sirven para Dios. Todo, nuestra mente, nuestros ojos, nuestra lengua, todo nuestro ser debe de servir al Rey de Gloria, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque la Biblia nos enseña que todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor y no para los hombres. Por eso es muy importante que nosotros podamos comprender y entender. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién fue el que se entregó por usted, por mí, por la humanidad? Cristo Jesús. No fue ninguno de los apóstoles. Gloria a Dios por la Virgen María o por María, que fue elegida, y no fue una mujer cualquiera. Para Dios haber elegido a María era porque era una mujer que vivía realmente para Dios, una mujer intachable, como habla la palabra de Dios de Job. Dios escogió a los apóstoles de diferentes culturas, regiones y profesiones, pero los formó y les dio una nueva vida y vivieron para el Señor. Entonces se pone a leer las Sagradas Escrituras y lee la vida que ellos vivieron para Dios. ¿Qué vida estamos viviendo usted y yo? ¿Qué vida está viviendo la iglesia? ¿Está viviendo para Dios? ¿O está viviendo para sí mismo? ¿O está viviendo para agradar a los demás o agradarse a sí mismo? Eso está aconteciendo y va a acontecer, pero nosotros debemos de ser conscientes que debemos de vivir para aquel que nos amó, para aquel que se entregó, para aquel que fue crucificado. Y nosotros también debemos de crucificar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras actitudes carnales, pecaminosas y perversas que a Dios no le agrada.
No podemos continuar en la misma situación. Por eso es importante que nosotros miremos. Y quiero que me acompañe a 1 Corintios, el capítulo 6, y podamos mirar lo que la palabra de Dios nos enseña y podamos avanzar en el conocimiento de la misma y podamos determinar para la gloria y la honra de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿Por qué? Hay gente que se llama cristiana, pero vive igual y hasta algunos peor que un mundano o que uno que no es cristiano, que no es evangélico, aleluya. Mire, uno no necesita ponerse a discutir con nadie. Usted mira a una persona desde la cabeza hasta los pies y usted se da cuenta si realmente vive para Cristo, si realmente está crucificado ese viejo hombre o aún vive. La persona, escúcheme, y no me malinterprete y escúcheme con atención, la persona que vive para Cristo no toma determinaciones en cosas ajenas. Escúcheme, eso se llama abuso ¿de qué? De confianza. Cuando alguien le presta a usted algo, por ejemplo, le prestó alguien a usted la moto, y al que tomó prestada la moto no le gustaron esas llantas, le puso unas más altas, le mandó a cambiar de color, le puso unas calcomanías. ¿Cómo se va a sentir usted cuando le vaya a entregar o a devolver nuevamente ese aparato? Se va a molestar, se va a incomodar. Y miren, yo quiero que me acompañe, miren lo que dice 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Escúcheme, Dios creó este cuerpo para que el Espíritu Santo habite en él. Pero cuando la gente no tiene el conocimiento de Dios, presta este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, para el pecado, para la maldad, para la perversidad. Y yo sé que al igual que yo, usted ha escuchado gente decir, cuando se le dice algo al respecto, dice, no se meta, es mi vida. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera porque es mío. Pues quiero decirle que no es suyo, que no es nuestro. Mire, sigamos leyendo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro? O sea, tenemos este cuerpo que Dios nos dio para ser morada de él, para que el Espíritu Santo habite. No es para que le tinturemos el cabello, no es para que le tinture la cara, no es para que le abra rotos en la oreja, no es para que se haga silicona, no es para que se vista indecorosamente y muestre algo que no es suyo. Es más, la mujer casada no le pertenece a su cuerpo, porque la Biblia dice que el cuerpo de la mujer casada le pertenece al marido. Y el cuerpo del marido le pertenece a la mujer. Pero tanto el cuerpo de la mujer como el del marido le pertenecen a Dios. Por eso le puse el ejemplo de la moto o de cualquier instrumento o cualquier objeto que le presten a la otra persona y lo entregue cambiado y transformado. Usted dirá, o alguien dirá, pero es que este cuerpo vuelve a la tierra. Sí, pero mientras esté con vida aquí en la tierra, a Dios le vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos con este cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que no es de nosotros. Por eso es importante que leamos lo que la palabra de Dios dice. Si no leemos la palabra de Dios y no logramos entender la palabra de Dios, ¿cómo podemos obedecer a la misma? ¿Cómo podemos manifestar? Mire, esto no se trata de decir yo soy cristiano. Esto no se trata de decir yo pertenezco a tal denominación o congregación. Esto no se trata de decir yo pertenezco al ministerio del pastor fulano de tal, o yo me conecto a tal programa. No. O yo tengo tantos años en el evangelio. No. O yo tengo tantos títulos o tal cargo dentro de la congregación. No. Absolutamente no. Gloria a Dios por todo eso, por pertenecer a una denominación, congregación, misión, por tener un ministerio, por tener tantos años en el evangelio. Gloria a Dios. Y que Dios nos ayude a mejorar cada día. Pero ¿sabe qué es lo que realmente cuenta? No lo que nosotros decimos.
No es tanto inclusive ni lo que la gente ve y dice, sino ante todo lo que Dios dice de usted y de mí. Usted ve en la Biblia que Jesús no solamente dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, sino que también dijo de Job. Al mismo diablo se lo dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y si usted y yo nos ponemos a mirar a la luz de la palabra de Dios, Dios llama a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios manda a Samuel para que vaya y lo unja, porque Dios colocó la mirada en David. Que David ya después se torció su cosa diferente. Así como Dios ha puesto la mirada en usted y en mí. Pero para que vivamos para Él, no para nosotros. No, porque si nosotros somos conscientes que estamos con Cristo, crucificados con Cristo, que ya no vivo yo, sino que Él vive en mí. Y es bueno preguntarnos, ¿Cristo haría esto? ¿Cristo se comportaría de esta manera? ¿Cristo actuaría de esta manera? ¿Le contestaría al jefe, a la mamá o al papá de esta manera? ¿Se comportaría con la esposa de esta manera? Es bueno que nos preguntemos, ¿cómo nos estamos comportando y cómo estamos reaccionando ante las críticas inclusive de los inconversos o de los que no aman al Señor? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Resentimiento? ¿Amargura? ¿Odio? ¿Rencor? ¿Falta de perdón? Bueno, es triste, pero lamentablemente es cierto y es verdad. Hay mucho creyente que le falta perdonar. Y la Biblia dice que el mismo Señor Jesús dijo que si nosotros no perdonamos de todo corazón, Dios no nos va a perdonar. Por eso le decía hace un momento que no sirven de nada los títulos para entrar al reino de los cielos, ni los años que llevamos en el Evangelio, ni la rosca, con todo respeto y en el buen sentido de la palabra, que se tenga con el pastor o con un ministerio, con una congregación. No, solo nos sirve para entrar al reino de los cielos. Miren lo que dice la palabra en 1 Juan capítulo 2 versículo 6. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice, léalo por favor, 1 Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que permanece, recuerde que miramos la primera cita bíblica, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está, y está es permanecer. Y aquí dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él, ¿en quién? En el Señor Jesucristo, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo el Señor? Haciendo el bien, sanando a los enfermos. Por eso ese cuento que muchas veces, ay pastor, para que venga y ore por mi tía, por mi mami, por mi abuela que está enferma. Bueno, ¿y dónde está el Cristo que está en usted? ¿Acaso no vive Cristo en usted? ¿No vive Cristo en mí? Por eso es que muchas veces a la madrugada tiene que, en algunos casos, el pastor correr, que para el hospital, que para donde el hermano o la hermana, porque a la madrugada que le dolió la muela, que le dolió la cabeza y que no se aguanta. Bueno, ¿y dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está ese Cristo maravilloso? Si este Cristo vive en mí, yo debo hacer las obras que Él hizo en mí y que Él hizo. Por eso la Biblia dice, aun qué cosas mayores haremos de las que Él hizo. ¿Qué Cristo hizo? Levantó paralíticos, levantó muertos, sanó sordos, libró endemoniados. Y esto no es para un pastor exclusivo, ni para un líder, ni para un ministerio. La Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerda que Jesús fue tentado en todo, pero hallado sin pecado. No pecó en lo más mínimo. Es lo que nosotros debemos de hacer con la ayuda de Dios. Determinar no pecar. Determinar agradar a Dios. Por más fuerte que sea la tentación, la oportunidad, lo que sea. No, absolutamente no.
porque yo vivo para Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Jesús lo único que anduvo fue haciendo el bien, amar, perdonar, libertar, sanar, pero nunca relacionado con el pecado. Que Dios en su infinita misericordia se apiade de nosotros y nos perdone y podamos rendirnos y humillarnos delante de Él, porque no hemos vivido como debemos de vivir para Dios. Hemos muchas veces vivido la vida que a otro nos ha impuesto a vivir, aún espiritualmente y doctrinalmente, por la imposición y la manipulación, por la falta de relación de Dios y de comprensión de la misma palabra del Señor. Debemos de pedirle perdón a Dios porque hemos reaccionado con orgullo, con soberbia, con odio y con rencor, aún entre nosotros mismos como pueblo de Dios, en la familia, en medio de la sociedad. ¿Qué se puede esperar? Pero debemos de ser conscientes, para la gloria y la honra de Dios, que no podemos seguir viviendo de la misma manera, porque si no estamos igual que la religión popular. Terminó la supuesta Semana Santa, con todo respeto se lo tengo que decir, lo bendigo si se molesta, pero lamentablemente así es. Y la gente sigue por la misma. Vuelvo y le digo, no esperan a terminar el día domingo de resurrección como hoy, sino que de antemano los bares están cerrados, pero ellos compran el licor para embriagarse en la casita. Creen que eso está bien. Entonces, ¿cómo le voy a mentir y le voy a decir que todo está bien? No, es un engaño, es una mentira, realmente, delante de Dios. Eso no está bien desde ningún punto de vista. Entonces, los prostíbulos están cerrados, pero simplemente la llaman y le dicen, venga a mi casa, a mi apartamento, y van y hacen lo que no deben de hacer. Porque es un engaño la tal mal llamada Semana Santa. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que una gran parte de la iglesia hace lo mismo, los mismos sermones de las 7 palabras. Cuando es tiempo de llamar a la gente a arrepentimiento, tiempo a convertirse, no entretener a la gente. Los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que se acercan son tiempos peligrosos. Iglesia, despertemos y vivamos para Dios. Ya basta de vivir para nosotros. Ya basta de vivir para nosotros. Cuán grato es que la esposa le diga al esposo, amor, ¿cómo me queda esta ropa? ¿Estás de acuerdo? Si el hombre es un hombre de Dios realmente, no va a permitir que su esposa lleve un escote. No va a permitir que su esposa muestre su silueta. No va a permitir que su esposa muestre sus piernas. Si el hombre es un hombre de Dios, un hombre que ama realmente a Dios y ama a su esposa, ama a su hogar, su familia y se ama a sí mismo, le va a decir, no, mi vida, esa ropa no es adecuada. Y menos para ir a la congregación. Y menos como servidor o servidora. No está bien. Se le decía hace un momento, tratando este tema, que el cuerpo de la esposa es mío, de mi esposa es mío, y el mío es de ella. Ella no puede disponer, ella no tiene por qué ir a mostrar lo que es mío, ni yo lo que es de ella. Entonces, menos lo que no es nuestro, que es de Dios, que este cuerpo que nosotros tenemos no es nuestro, sino es de Dios, y que es templo del Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, quitaré un miembro y lo haré miembro de una ramera. ¿Qué está viendo la gente? En usted, en mí. Cuando hablamos, ¿qué escucha la gente? ¿Mentiras? ¿Vulgaridades? Ay, no, hermanos, que somos cristianos. Pero triste y lamentablemente, uno ha tenido que enterarse y ver situaciones donde al supuesto hermano le van los ojos cuando pasa la vecina. Y a veces se justifica, pero es que mire cómo viste. Pues la persona puede vestir como ella quiera, porque al fin y al cabo no es creyente. Pero que es cristiana, problema de ella. A Dios tendrá que darle cuentas. Dios no puede ser burlado. No creamos que nosotros, hermanos, vamos a abusar de nuestro cuerpo y esto se va a quedar así como si nada. No, mire, por eso el cuidado que hay que tener. La Biblia dice que muchos introducirán encubiertamente falsas enseñanzas, mentiras y herejías. Y eso se ha visto y se está viendo.
Y se va a ver, ay no, lo que pasa es que ese hermano es legalista, es religioso, es muy fanático. Ay, lo que pasa es que esa congregación, esa iglesia, esa denominación, ese ministerio, no, eso Dios no le ponga cuidado. Y andan provocando a los mismos hermanos de la iglesia con su manera de vestir. Jeans apretados, mostrando lo que no tienen que mostrar. No se valoran a sí mismos, no respetan el templo de Dios. Ay, pero yo no leo nada de malo a eso. Pues lea la palabra, pero como no leen la Biblia, como no tienen relación con Dios, lamentablemente esa es la verdad. Tienen un título de líder, pero no tienen ante Dios el respaldo de Dios. Escúcheme que se lo digo, de parte de Dios. No tienen el respaldo de Dios, jamás. Porque una persona que vive contrario a lo que Dios dice, está en contra de lo que Dios dice, está en rebeldía. ¿Y quién fue el primero que se rebeló contra Dios? Uno, Eva y Adán, o Adán y Eva, pero el mismo Satanás, el querubín, el que estaba allí, que era, mejor dicho, el preferido, por así decirlo, de Dios, el que tenía ciertos privilegios. Si Dios no perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, ¿qué puede quedar con nosotros, hermano? Por eso hay que saber de quién escucha uno un consejo. ¿De quién lo orienta? ¿Quién lo aconseja? ¿A dónde asiste? ¿A dónde se congrega? ¿Cuál es la doctrina y la enseñanza? No es solamente tomar este libro, no es tomar un versículo para hablar de él. Es saber que el Espíritu Santo nos da testimonio, que la enseñanza que estamos escuchando va basada en la palabra de Dios y va de acuerdo a lo que Dios quiere, sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino ser bibliocéntricos y cristocéntricos para la gloria y la honra de Dios. Pero como hoy en día, triste y lamentablemente, ahí es un poco de payasos entreteniendo un poco de cabras, se lo digo con todo respeto, pero hay que decirlo, y ponen a cualquiera, con tales que ocupe la media horita. Recojan ofrendas y para su casa y no les interesa si fueron adoctrinados, si la enseñanza que dio va de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la doctrina, a los apóstoles, de acuerdo al evangelio, al mensaje de Dios, cualquier cosa, con tal de que se cumpla y ya. Esto no es así. Miren lo que dice la palabra de Dios para terminar. Vamos a Mateo el capítulo 7, el versículo 16, para que usted y yo podamos mirar que siempre tenemos que ir basados en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no es la que nos guía, entonces ¿en qué estamos? Mire lo que dice. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Nos hace una pregunta. Y mire lo que dice el 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Mire, ¿sabe cómo conoce usted una fruta que está buena? Por la cáscara. No necesita usted destaparla. Cuando a veces se va a comprar un aguacate, dice, venga, se lo abro. No. Mírele la cáscara. Y de acuerdo a la condición, usted ve un banano y se lo ve pintoncito, madurito por dentro, ¿cómo va a estar? Listo para consumirlo. Pero si usted lo ve feo por fuera, ¿cómo va a estar por dentro? Feo. Eso no nos engañemos. Usted conoce un cristiano verdadero. Escúcheme, la ropa no salva, pero la ropa puede impedir, o nuestra manera de presentarnos puede impedir que otro llegue a los pies de Cristo. Porque dice, ay no, si esa mujer dice que es cristiana y mírenla como parece un payaso y con esas minifaldas y esas licras exhibiendo y mostrando esto, mostrando lo otro. Pero como ahí están los altares, les permiten la vagamundería, porque no es otra cosa sino eso, que se suban a los altares y muestren lo que no deben de mostrar, inciten a los hombres a pecar, porque la Biblia dice que el hombre o la mujer que mira a un hombre y lo desee, peca en su corazón, adultera. No les importa, hermano. Es triste, pero la verdad es esa, porque hay pastores que son asalariados, que no les importa el rebaño, que son solo apariencia. Besito por aquí, besito por allá. ¿Quién daba besitos? Judas. Ese espíritu de Judas se mueve en mucho ministerio, en mucha congregación.
Porque lo que les interesa es tener entretenido a la gente. Ay, que se sientan bien. Y es que este pastor es un amor. Y la líder, la esposa. Ay, qué bendición. Pero van rumbo a una eterna condenación si no se arrepienten y dan frutos verdaderos de un arrepentimiento sincero. Miren lo que sigue siendo la palabra. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, porque cuando estamos crucificados, vuelvo y le digo, una persona crucificada, si se le para una mosca en la mejilla, ¿se puede espantarla? ¿Puede matarla? No, una persona crucificada no se pinta la cara, no se empayasa. Una persona crucificada no va corriendo al pecado. Una persona crucificada no se viste deshonrosamente. Una persona que vive para el Señor y que Cristo vive en él, procura al máximo, a pesar de ser un ser humano imperfecto y que vivimos en medio de una generación maligna y perversa, y que hoy en día no hay para dónde voltear a mirar donde no se vea exhibicionismo. Si se ve dentro de la iglesia, dentro de parte de la iglesia, ¿qué podemos esperar afuera? Pero procuramos al máximo, como Lot, que vivía nada más y nada menos que en Sodoma y Gomorra, pero mantenía abrumado por la nefasta manera de ellos de vivir, y tenía que ver y tuvo que vivir un momento difícil cuando llegaron los ángeles a avisarle de que debían de salir porque iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. Tuvo Lot que ver cómo la perversidad de esa gente a querer abusar de los ángeles, porque vinieron físicamente, no vinieron con alitas y no, vinieron físicamente. ¿Qué está pasando? ¿Quién vive realmente en usted y en mí? ¿Cristo? ¿De verdad Cristo vive en mí? Si Cristo vive en mí, tengo que tener frutos buenos, porque Jesús nunca, jamás dio un fruto malo. Nunca, jamás. Todos los frutos del Señor fueron frutos buenos. No nos engañemos, por favor. Vivamos para el Señor. Y miren lo que sigue diciendo. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Porque creyeron que porque le decían que todo estaba bien, que porque el pastor, que porque la líder, que porque la esposa del pastor, que porque la hermana, que porque el hermano, ay, cómo le queda linda esa licra, ay, cómo le queda esa hermosa esa minifalda, esos chores, mire, es una vergüenza, pero es la verdad. ¿Cómo puede ser que los hijos de los mismos servidores paren chores en pantalonetas a un servicio, a prestar un servicio a la congregación? Qué falta de respeto a la presencia de Dios, cuando la Biblia dice que en medio de dos o tres, Él está ahí, hermano. Qué falta de conocimiento, se está perdiendo el temor de Dios y la reverencia por la presencia de Dios, chateando y ya. Qué triste. Y dice el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Y quiero encimarle esto que dijo el Señor en su palabra. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, escuche, en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos las manos a los enfermos y sanaron. El Señor tendrá que decirles, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Porque por sus frutos los conoceréis. Incline su rostro y démosle gracias a Dios. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús por esta palabra, por esta enseñanza, por esta bendición. Te pedimos que nos ayudes, Dios del cielo, a mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Perdónanos y glorifícate de una manera especial y poderosa, y que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo sea obrando. Señor, ayúdanos a vivir para ti, Señor amado, a que podamos no solamente decirlo, sino que digamos como José dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Que lo podamos decir y vivir, que podamos decir, Señor, lo que está allí escrito en tu palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que la gente pueda ver que soy un hombre, que somos hombres y mujeres de Dios, que vivimos para ti, Señor amado, que nos negamos a nosotros mismos con tal de agradarte y hacer tu voluntad. Por eso tú le dijiste a aquella mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, vete y no peques más. Ayúdanos, Dios de la gloria, porque se ha perdido la sensibilidad por tu presencia y por tu palabra.
Y lo que hay es un poco de libertinaje, de entretenimiento, de maldad, de perversidad, de engaño. Ahora en una gran parte de la iglesia hay contaminación doctrinal, hay engaño, hay mentira, Señor. Ayúdanos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo grande y poderosamente y nos dé fuerza para seguir viviendo para Él. Dios le bendiga grande y poderosamente. Bendiciones para todos.